Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa solamente mencionando las especificaciones técnicas entre el Sony X90H, también conocido como X900H del 2020, contra el X90J de este 2021. Estas especificaciones técnicas las pueden encontrar en la página de rtings.com, pero aquí se las voy a colocar lado a lado para que la comparativa en este caso sea mucho más fácil. Por ahora me toca hacer la comparativa de esta forma, solamente mencionando sus especificaciones técnicas, porque aquí en Colombia el X90J aún no se consigue. Pero si más adelante llegara a conseguirlo, por supuesto, haré la comparativa lado a lado contra este X90H. El que están viendo en pantalla es precisamente el X90H y les iré mostrando las especificaciones técnicas lado a lado para que puedan hacerse una idea de cuál les conviene más comprar. Bueno, lo primero que les quiero mostrar es la calificación general que rtings.com le da a ambos televisores. A simple vista es la misma y ustedes dirían que entonces no vale la pena matarse la cabeza y pensar cuál de los dos comprar cuando son prácticamente iguales si tenemos en cuenta estas calificaciones. Sin embargo, para eso es este video, para que ustedes sepan en qué es mejor y en qué es peor cada uno en cuanto a contraste, brillo, gama de colores, apartado gaming, sonido, etcétera. Bueno, en este caso quiero empezar primero por el tema del diseño. A simple vista uno diría que son muy similares, excepto por la parte de atrás donde tienen un diseño diferente, pero es solamente diseño, nada de funcionalidad. Y lo otro es que uno esperaría que el X90J, que es de este 2021, fuera mucho más delgado, pero de hecho es una décima más grueso. Es 7,2 centímetros. Tiene 7,2 centímetros de grosor y el X90H del año pasado 7,1 centímetros, que me siguen pareciendo a día de hoy ambos televisores muy gruesos, teniendo en cuenta que hoy en día marcas como por ejemplo Samsung en sus televisores QLED el grosor ya prácticamente está en los 4 centímetros. Entonces, para que lo tengan en cuenta quienes de pronto quieren un televisor más delgado, sobre todo a la hora de instalarlo en una base de pared. En cuanto a los marcos, el X90H del 2020 tiene un grosor de 0,9 centímetros y el X90J del 2021 1 centímetro de grosor. No son marcos súper gruesos, pero uno esperaría o uno querría que fueran un poco más delgados, por lo menos los del X90J de este 2021. Una de las ventajas, de estos Sony es que las entradas todas están hacia el lado. O sea que se hace mucho más fácil precisamente si lo quieren instalar en una base de pared para conectar cada uno de los dispositivos que quieran en sus entradas HDMI, puertos USB, etcétera. Y bueno, ya hablando sobre las entradas, es importante destacar que los dos televisores tienen 4 entradas HDMI, 2 de ellas son HDMI 2.1 para quienes quieran disfrutar de los 120 Hz en 4K con las nuevas consolas de videojuegos o una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Tienen ambos dos puertos USB 2.0. Ambos también tienen la entrada óptica digital para, por ejemplo, conectar una barra de sonido, por supuesto también para conectar una antena de aire, tienen esos conectores. También ambos tienen, por supuesto, para conectar los televisores a internet por medio de cable. Los dos también soportan algo que es muy importante para muchas personas y que muchos televisores actuales no tienen, que es el conector para instalar, por ejemplo, unos audífonos. Quienes de pronto quieren ver televisión en la noche sin perturbar a los que están alrededor, esto es una opción muy útil. También los dos, por lo menos en la mayoría de países, tienen una conexión que sirve, por ejemplo, para conectar un cable RS232C, que es más que todo para el apartado de computadoras, pero por ejemplo la versión que se comercializa aquí en Colombia del X90H no tiene esta entrada, pero el resto de entradas sí la soporta. Además de que ambos también cuentan con una entrada para instalar un conversor a entradas compuestas, por si de pronto quieren conectar una consola de videojuegos muy vieja o un DVD muy antiguo, etcétera. Bueno, ya hablando en cuanto a la calidad de imagen, aquí empezamos a ver las primeras principales diferencias. En el caso del contraste o la relación de contraste nativa en el X90H es de 4267 a 1, mientras que en el X90J es de 5600 a 1, y con el local dimming en el X90H es de 4786 a 1, mientras que en el X90J es muy superior, de 6221 a 1. Recuerden que el contraste en términos de calidad gráfica es lo más importante por el tema de los detalles, porque se van a ver más detalles y porque ayuda a una experiencia HDR o de alto rango dinámico más realista.
Aquí entonces es muy importante mencionar, que lo había olvidado, es que ambos televisores tienen paneles LCD tipo VA, su retroiluminación es Full Array y por supuesto los dos cuentan con la función de Local Dimming o atenuación local para mejorar el tema de los colores negros. Y bueno, algo que quiero que entiendan es que tener una relación de contraste más alta ayudaría a mejorar el tema de los colores negros, y en teoría uno esperaría que en el X90J de este año, por tener un contraste más alto, tendría mejor uniformidad de colores negros, pero como están viendo en pantalla, no, es un poco inferior o un poco peor el tema de los colores negros y del clouding en el X90J. Y con el Local Dimming se genera un poco más de blooming a pesar de que tenga más contraste, y esto tiene una explicación muy sencilla. Y es que el tema del clouding es mayor o más intenso en el X90J porque tiene mayor cantidad de brillo, sobre todo en HDR o alto rango dinámico. Y en cuanto al tema de la uniformidad de los colores grises, sorprendentemente es mejor en el X90H del 2020, probablemente se deba a lo mismo ya mencionado, a que tiene una menor cantidad de brillo en nits. Y también es muy importante mencionar que ninguno de esos televisores sufre de lo que se conoce como retención de imagen, por ende ninguno de ellos va a sufrir del temido quemado de píxeles. Otra cosa, como ya muchos saben, es que de pronto las luces de LED de la retroiluminación Full Array se puedan quemar, pero eso se da principalmente cuando existen altibajos en el tema de la corriente eléctrica, que se da principalmente en algunos países, sobre todo en Latinoamérica. Así que yo les recomiendo que, si estos problemas suceden en su país, mantengan sus televisores siempre conectados a un buen regulador de voltaje y, si es posible, a una UPS, para que tenga una reserva de energía que permita, en caso tal, que el televisor se apague correctamente, para también evitar problemas en cuanto al sistema operativo cuando de pronto se va la energía y están haciendo algo. Entonces, para que alcancen a que el televisor se pueda apagar de forma correcta. Ya entonces, hablando en cuanto a la cantidad de brillo en SDR o rango dinámico estándar, las diferencias no son tantas. El X90H alcanza 493 nits y el X90J hasta 519 nits. Ya en HDR o alto rango dinámico, las diferencias son más remarcadas a favor del X90J. El X90H alcanza 526 nits, mientras que el X90J 784 nits, hablando de contenido en HDR normal o en otro modo de imagen diferente al modo juego. Porque el X90H alcanza a incrementar esta cantidad en nits hasta 669, mientras que el X90J hasta 775 nits. Para el tema de los colores es importante mencionar que los dos manejan la tecnología Triluminos propia de la marca japonesa Sony. En tema de gamas de colores, la verdad es que los dos tienen resultados muy similares o prácticamente iguales, diría yo. En temas de volumen es un poquito superior en la X90J, principalmente debido a que tiene una mayor cantidad de brillo. Y el volumen de color tiene que ver con la cantidad de colores que un televisor puede mostrar a diferentes tipos de luminancia. Recuerden que el X90J maneja mayores cantidades de nits, tanto en SDR como en HDR. Y en cuanto al gradiente de color, es un poquito mejor en el X90J, por ende quizás se puedan ver colores un poquito más precisos y menos problemas de banding. Sin embargo, yo les puedo decir que en el X90H, que recuerden que es el que están viendo en pantalla y con el cual tengo mucha experiencia, representa o muestra colores geniales, muy naturales, muy precisos. Los problemas de banding son prácticamente imperceptibles para el cerebro y ojo humanos. En temas de escalado de imagen, los resultados que se encuentran en la página de ratings.com para ambos televisores son prácticamente iguales, y aquí quiero dar mi opinión personal, que siempre se las digo en este tema, en esta área, y es que tengan en cuenta que ningún televisor 4K va a mostrar contenido en 4K cuando su resolución es muy baja. Resolución muy baja, estoy hablando de 480p. Aún en 720p o HD no va a escalar el contenido hasta 4K, ni siquiera en 1080p o Full HD el contenido se va a mostrar en 4K. Sí que en 1080p o Full HD se muestra un poco mejor. En el X90H a mí me encanta el trabajo que hace con el contenido en Full HD, y hasta 720p se alcanza a ver una mejoría, pero también se nota una leve pixelación que es, bueno, peor en otros televisores de gama baja. Pero quiero que
que entiendan eso, no se dejen engañar cuando ustedes le pregunten a un vendedor que si van a ver el contenido de cable en HD se va a ver en 4K porque el televisor es 4K y les diga que sí. No, eso es imposible. Es peor en los 8K porque hay que llenar más espacio, por así decirlo. Entonces ténganlo muy en cuenta. Ya en 1440p el contenido sí alcanza a asemejarse un poco al 4K nativo y por supuesto los dos televisores X90H y X90J pueden reproducir en contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. En cuanto a los ángulos de visión, que ya muchos de ustedes saben que es uno de los puntos negativos de los paneles VGA, en el X90H son un poquito mejores o menos peores, por así decirlo, debido a que tiene menos contraste, pero la diferencia entre ambos es muy poca. Yo considero que ambos televisores son recomendados solamente si siempre los van a ver de frente o por lo menos no desde un ángulo muy pronunciado, porque como notan en el X90H que están viendo en este momento, al verse la pantalla desde un ángulo muy amplio los colores empiezan a verse demasiado blanquecinos, lo cual pasa en prácticamente todos los televisores con paneles VGA. El manejo de los reflejos es otro punto negativo de los paneles VGA, sin embargo me parece que estos dos televisores son muy decentes, sus resultados son casi iguales, son un poquito mejores en este X90H debido a que tiene una cantidad de brillo muy decente y menos contraste. En cambio el X90J, a pesar de que tiene más brillo, también tiene más contraste, por ende son un poquito inferiores, pero la verdad es que las diferencias entre ambos son muy pocas. Son televisores muy decentes, por lo menos para utilizarlos en habitaciones que reciban mucha iluminación artificial. Ya entonces hablando del apartado gaming, empezando primero por el tiempo de input lag, debo decir que aquí Sony me decepciona un poco, que si bien en términos generales los tiempos de input lag son relativamente bajos en ambos televisores, teniendo en cuenta pues que se trata precisamente de televisores, otras marcas como Samsung y LG en sus televisores NanoCell y QLED arrojan tiempos de input lag más bajos de entre 9 y 11 milisegundos en 4K 60 Hz y entre 5 y 6 milisegundos en 4K a 120 Hz. En cambio, por ejemplo, el X90H en 4K 60 Hz en SDR arroja 15,2 milisegundos, mientras que el X90J 18,2 milisegundos y en HDR el X90H 15,2 milisegundos y el X90J 18 milisegundos. Y en videojuegos en 4K 120 Hz el X90H 6,7 milisegundos y el X90J 11,1 milisegundos. Aquí me sorprendió mucho de forma negativa que el Sony, en lugar de mejorar los tiempos de input lag en este modelo 2021, de hecho los empeorara. Quién sabe si con actualizaciones de software futuras este apartado lo mejoren. Bueno, aquí aprovecho para mencionar dos cosas muy importantes. En términos de tecnologías HDR o alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo, las más importantes HDR10 y Dolby Vision. Pero bueno, por lo menos las pruebas que hice con mi Xbox Series X en este X90H es que al activar el HDMI 2.1 mejorado para mostrar los 120 Hz en 4K no me permitía la consola activar el Dolby Vision, lo cual es un problema para algunas personas que quieran disfrutar de esta tecnología en juegos que sean compatibles con ella. No sé si lo mismo podría pasar con el X90J de este año, porque pues como ya saben no lo tengo y no he encontrado una página o canal que haga estas pruebas, pero quizá pueda suceder lo mismo. Lo otro y la gran polémica que han tenido estos Sonys es que no soportan la tan importante tasa de refresco variable, no soportan ninguna de estas tecnologías, ni FreeSync ni G-Sync. Sí soportan por supuesto los 120 Hz en 4K y por supuesto también 60 Hz en 4K, 120 Hz en 1080p o Full HD. Sin embargo, al parecer no soportan los 120 Hz en 1440p. Tengan en cuenta además que la tasa de refresco variable, ya sea FreeSync o G-Sync, es muy importante porque esto ayuda a que el televisor pueda empatar de forma exacta sus hercios con los fotogramas por segundo del videojuego en tiempo real, lo cual ayuda a mejorar notablemente la fluidez. Como ya muchos saben, el X90H del 2020
vino sin esta tasa de refresco variable de fábrica y se han venido prometiendo a través de todos estos meses que la van a incluir. Y en este X90J de este año también vino sin esta importante tasa de refresco variable y dicen que a finales de este año van a incluirla en ambos televisores. La verdad no lo sé, ojalá que sí, pero yo lo estoy dudando muchísimo. No sé por qué desde el principio no la incluyen si otras marcas aún en televisores de gamas más bajas la incluyen. La verdad no lo sé, esperemos que sí la incluyan. Crucemos los dedos, recen mucho, aprieten mucho las nalgas para que esto sí sea posible en estos televisores. Ya en cuanto al tema del sistema operativo, en el X90H este soporta Android TV y el X90J de este año Google TV. En ambos casos el diseño pues sí que varía bastante y la fluidez es muy buena en ambos televisores. Yo por lo menos en el X90H no tengo quejas al respecto. Es muy rápido, muy fluido, y en el X90J, de acuerdo a ratings.com y a ABT Electronics, pues dicen que es muy fluida también, así que no habría pegas al respecto. En cuanto al control remoto, es prácticamente el mismo en temas de tamaño y de ser increíblemente incómodo o muy poco ergonómico. Eso es lo que yo más critico de estos televisores, un control brutalmente e innecesariamente grande. La diferencia principal es que el X90J de este año incluye más teclas de acceso directo a aplicaciones, incluye Disney Plus, Amazon Prime, Netflix y YouTube, mientras que el X90H, como pueden ver, solamente incluía Netflix y la Google Play Store. En lo que tiene que ver con el apartado de sonido, los dos soportan las mismas tecnologías: canal de retorno de audio mejorado, Dolby Atmos, Dolby Digital y también DTS. Y ya en temas de frecuencia y distorsión, el X90J de este año arroja mejores resultados, por lo menos en teoría. Yo les puedo decir que en la práctica el X90H que yo tengo, a mí me gusta muchísimo el sonido que tiene en temas de bajos. No he notado, la verdad, si una distorsión por lo menos no perceptible para mis oídos o para mi cerebro. Quizá para una máquina sí que lo pueda notar fácilmente, pero bueno, entonces si el del X90H es genial, el del X90J debe ser mejor. Y en cuanto al consumo de energía, sí es un poquito superior en el X90J, máximo de 148 watts, y en el X90H de 145 watts. A diferencia, la verdad es que no es muy grande, entonces para que lo tengan en cuenta. Ya para terminar, entonces, ¿cuál de los dos deberían comprar? La verdad es que yo aquí les diría que el que encuentren más económico. Si la diferencia entre ambos no es muy grande, digamos 50, quizás hasta máximo $100, siendo el X90J, que sería lo normal, que sería más costoso, yo les diría que el X90J puede ser una muy buena opción porque pues tiene un sistema operativo renovado, tiene un poco más de brillo para aquellos amantes a ese aspecto técnico, tiene también más contraste, a pesar de que el hecho de que tenga más brillo hace que tenga un poco más de clouding, pero por lo menos con el local dimming ese problema se decrece un poco, y el blooming no es que sea tan notorio, por lo menos en el X90H no lo es. Y en el X90J, de acuerdo a los resultados que muestra ratings.com, el blooming tampoco es que sea muy notorio. Entonces tengan en cuenta eso, porque en tema de colores los dos son muy similares. En temas de experiencia gaming y tecnologías que incluyen son prácticamente iguales, y se supone que los dos, ojalá que sí, a finales de este año van a incluir las tecnologías más apetecidas como las tasas de refresco variable, FreeSync y G-Sync, y esperemos que también el Dolby Vision sea posible con los 4K a 120 Hz, ojalá eso lo mejoren. Entonces ténganlo muy en cuenta. Bueno, y el sonido se supone que es un poco mejor en el X90J, pero como yo les dije, en el X90H a mí me parece genial. Entonces déjenme por favor saber qué piensan en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudan a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.